Hermanos, muy buenos días. Es una alegría poder estar aquí nuevamente, porque el año pasado también tuve la bendición de poder estar aquí compartiendo con ustedes, aunque no tuve el privilegio de compartir la palabra de Dios aquí en Palabra de Cristo, pero sí la oportunidad de compartir con ustedes en el culto de adoración. Antes de empezar, hermanos, quiero anticiparme para pedirle disculpas por dos cosas. La primera es porque ustedes saben, vengo de otro continente sudamericano, Perú específicamente, y hay algunos términos que tal vez van a parecer un poco extraños para con ustedes. Aunque ya he tenido un poco más de una semana y los hermanos me han venido educando un poco para evitar decir ciertos términos que para nosotros son normales, y en el proceso de aprendizaje de un nuevo idioma, el mexicano, me he dado cuenta de que hay algunos términos que pueden ser muy similares en su escritura, en su pronunciación, pero en el significado son completamente opuestos. Así que voy a hacer mi mayor esfuerzo con todavía mi limitado vocabulario mexicano, pero quiero anticiparme si es que tal vez pueda decir alguna palabra que sea un poco extraña y quizá ofensiva. Me anticipo para disculparme, que no es mi intención. Pero en segundo lugar también, hermanos, porque tan caluroso ha sido la bienvenida aquí a Los Mochis, que mi hermano Yosimar muy amablemente fue a recogerme el viernes pasado al aeropuerto, y tan cálida fue su bienvenida que también hemos compartido hasta los virus. Entonces, debo decirles que ahora estoy un poco constipado, todavía con un poco de tos. Ya estoy pasando ese proceso, gracias al Señor. Pero si por un momento me detengo para toser o para tomar un poco de agua, me anticipo también para disculparme por eso, hermanos. La porción de la palabra de Dios que vamos a meditar en esta mañana, nuestro hermano dio lectura de Santiago capítulo 1, versículos 22 al 25. Y antes de empezar, hermanos, también reciban saludos de la iglesia donde tengo el privilegio de servir como uno de los pastores, Iglesia Bíblica Gracia y Verdad, en Miraflores, Lima, Perú. Ellos esta mañana, nos llevamos 2 horas de diferencia, allá ya terminaron el culto, pero estuvieron orando por ustedes esta mañana, por este tiempo que vamos a compartir la palabra también. Santiago capítulo 1, versículos 1 al 22, nuestro hermano ya dio lectura de este texto. Pero de manera introductoria quiero, hermanos, mencionarles de que por un momento imaginémonos un extranjero como yo, o incluso un mexicano que vive fuera de Los Mochis, una ciudad, aunque es muy preciosa, por cierto, debo decirles, puede ser un verdadero laberinto para quienes no conocen sus calles y sus avenidas. Hoy en día el uso del GPS, el Google Maps o el Waze se ha vuelto indispensable para movernos dentro de la ciudad. Y seguramente ustedes me entenderán, muchos de ustedes que usan esto, GPS, Google Maps o Waze, ya que tengas auto o que vayas caminando de pie y no conozcas una calle, es muy probable que lo hayas usado. O dependas de estas aplicaciones para guiarte en tu camino. Hay algunos hermanos que estuvimos trasladándonos desde el fuerte hacia el empaque y varios de ellos usaban el GPS para llegar al lugar o para llegar al hotel. Muchas veces dependemos de esto. Ahora por un momento piensa en lo que sucede cuando decides ignorar esas instrucciones del GPS o del Google Maps. Imagina que tomas por un momento una ruta incorrecta, porque piensas que sabes mejor o porque simplemente no prestaste atención. Es muy probable que no solamente no llegues a tu destino, o si llegas a tu destino, llegas tarde, o en el peor de los casos, te pierdas. Y en medio de ese proceso puede llegar a que te encuentres en algunos lugares que quizá pueden ser peligrosos. Al desconocer las zonas, podrías terminar en estas áreas exponiéndote a riesgos innecesarios.
por simplemente tomar la decisión de confiar en tu conocimiento de las rutas por donde tú caminas. Hermanos, de la misma manera ocurre en nuestra vida espiritual. La palabra de Dios muchas de las veces es como ese GPS que nos guía por el camino correcto y nos evita, de cierto modo, peligros innecesarios. Y de eso se trata nuestro texto que vamos a abordar esta mañana en Santiago capítulo 1, versículo 22 al 25, donde nos enseña que no solo basta con escuchar o seguir las instrucciones, con escuchar las instrucciones, sino es importante e imperativo para nosotros que podamos seguir estas instrucciones. Si solo nosotros escuchamos la palabra de Dios y no la ponemos en práctica, va a suceder algo, que corremos el riesgo que, en el peor de los casos, que perdamos la vida alejándonos del propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros y exponiéndonos a peligros innecesarios en una vida sin dirección. Hoy vamos a profundizar un poco más en este pasaje que tiene como tema o idea principal que los creyentes somos llamados no solamente a escuchar la palabra de Dios, sino también a vivirla. Y lo vamos a ver a la luz de nuestro texto en Santiago capítulo 2, versículos 22 al 25. Y el tema que quiero compartir con ustedes, el título de este sermón, es Viviendo la Palabra. Y para entenderlo mejor lo he dividido en 3 partes. Y la primera vamos a ver en el versículo 22, un llamado a vivir la palabra de Dios. Versículos 23 al 24, vamos a ver que Santiago va a usar una analogía del engaño del espejo. Y por último vamos a ver en el versículo 25 la bendición de obedecer la palabra de Dios. Pero antes de iniciar, vayamos juntos en oración al Señor. Padre, nuevamente estamos delante de tu palabra, seguimos adorándote ahora a través de la predicación de tu palabra, donde tú me concedes el privilegio de adorarte a través de la predicación, pero también concedes el privilegio a mis hermanos de adorarte escuchando tu palabra. Oh bendito Señor, te pido que en esta mañana seas tú dirigiendo nuestras mentes y corazones hacia ti. Que sea tu Santo Espíritu aquel que nos convenza, Señor, de la porción que nos toca estudiar en esta mañana. Oh Señor, aún te pido que puedas usar mis limitaciones, aún en cuanto a la salud, para la gloria tuya. Te entregamos a ti, Señor, este tiempo y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Una manera práctica de entender cuando leemos nosotros las Escrituras es identificar las palabras que se repiten en un pasaje o en una porción o un grupo de pasajes. Si nosotros vamos y vemos en la palabra de Dios en Santiago capítulo 1, versículos del 18 hasta el 25, hay una palabra que se repite 5 veces y esta es la palabra palabra, si ustedes se pueden dar cuenta en sus Biblias. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en el versículo 18, cuando dice el texto, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad. Si vamos más adelante en el versículo 21, vamos a ver que el texto nos dice, reciban la palabra implantada. En el siguiente versículo 22 nos dice que seamos hacedores de la palabra. En el 23 nos dice, porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor. Y por último, en el versículo 25 vemos que el texto nos dice, Santiago nos está diciendo, pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, haciendo referencia a lo mismo, a la palabra. ¿Pero a qué palabra? A la palabra de Dios. Con esto, hermanos, podemos notar que en esa porción de los versículos 18 al 25, el énfasis que Santiago nos está mostrando es que resalta que la palabra de Dios dentro del contexto de una vida práctica en ella. Porque ese es el enfoque principal de la carta de Santiago.
La carta de Santiago Santiago lo escribió con un propósito perdón. Santiago lo escribió en el contexto de judíos principalmente, para un enfoque netamente práctico. Y eso lo podemos ver a lo largo del capítulo número 1, que nos presenta un poco el tema que va a abordar por los siguientes capítulos, ¿no? Algo interesante de esta carta de Santiago, escrita por Jacobo, el hermano del Señor Jesucristo, es que Jacobo o Santiago, como nosotros lo tenemos en esta epístola, su enseñanza estaba influenciada principalmente por el Señor Jesucristo. Y si nosotros nos vamos a ver toda la carta de Santiago, vamos a notar que muchas de las enseñanzas prácticas que encontramos en esta carta está enfocado en aquel sermón, el sermón del monte que el Señor Jesucristo enseñó. Pero por otro lado, otra influencia importante que encontramos en la carta de Santiago es que también parte de su influencia está enfocado a través de del libro de Proverbios. De los primeros 12 capítulos principalmente es donde Santiago está siendo influenciado para escribir esta carta o esta epístola. Y ustedes a lo largo de que van a poder leer esta carta van a darse cuenta de que intencionalmente Santiago está o citando los proverbios o citando al Señor Jesucristo en su enseñanza del Sermón del Monte. Entonces esta influencia va a permear toda la carta de Santiago. Y eso es lo que vamos a ver, cuestiones netamente prácticas en la vida de cada creyente. Y esto lo vamos a ver, hermanos, en primer lugar en versículo 22, en un llamado a vivir la palabra. Nuestro texto dice: seamos hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Las Escrituras nos muestran, hermanos, y nos dan un claro mensaje, que todos aquellos que hemos nacido de nuevo somos llamados a obedecer, somos llamados a vivir conforme la palabra de Dios nos instruye. Pero, ¿por qué Santiago hace énfasis en esto? Hermanos, lo que Santiago está haciendo, él no está asumiendo que sus lectores o sus oyentes ya lo saben, sino él toma la iniciativa de recordarles lo siguiente. Y quiero que por favor me acompañen a Santiago capítulo 1, versículo 21. Santiago capítulo 1, versículo 21, que nos dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciban ustedes con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar sus almas. Qué interesante lo imperativo de este texto, o de este mensaje que Santiago está escribiendo aquí en el versículo 21. Está diciendo, como creyentes, desechen toda inmundicia y todo resto de malicia y hagan todo lo contrario. El paralelo a eso, reciban con una actitud correcta, y esta actitud es con humildad, la palabra que ya ha sido implantada. Y esto nos muestra, hermanos, que Santiago, sus oyentes son judíos creyentes que han confiado, han depositado su fe en el Señor Jesucristo, y añade algo, que esta palabra que el Espíritu Santo ha implantado en los corazones de los creyentes es poderosa para salvar sus almas. Ahora, no es nuestro texto lo que vamos a abordar aquí, pero es interesante que cuando hace referencia para salvar sus almas, no está dando énfasis para el asunto de la salvación, porque él asume que sus oyentes son creyentes, en un sentido, porque está hablando que aquellos que reciben la palabra implantada son creyentes, porque por la sencilla razón de que uno que no es creyente no recibe la palabra, sino hasta su énfasis está en el peligro de apartarnos de la palabra, ¿no? En ese sentido,
se refiere para salvar sus almas, porque la palabra nos cuida, nos protege, ¿no? Entonces, como mencioné al principio, Santiago se dirige a judíos dispersos de diferentes naciones, y estos judíos enfrentaban grandes dificultades y pruebas de fe. Ahora, esto no está muy alejado de nosotros, porque nosotros también, cuando nuestra fe es probada, nos resulta difícil vivir la palabra que habíamos escuchado o que habíamos creído o que hemos creído. Hermanos, estos oyentes judíos, ellos, toda esta situación que estaban atravesando debido a la persecución y debido a que habían sido dispersos, les traía diversas luchas, porque ellos estaban enfrentando desafíos sin la sabiduría de Dios. Ellos estaban tomando decisiones que muchas de ellas estaban influenciadas, no necesariamente por la palabra implantada que ellos habían recibido, sino en el contexto del sufrimiento, en el contexto de que ellos estaban atravesando estos desafíos, estaban siendo influenciados también por distintas corrientes, una de ellas la cultura que permeaba dentro de ese contexto. Hermanos, lo que trajo es que dejaron de vivir conforme a la palabra de Dios, y esto, hermanos, es la consecuencia de todo eso, de dejar de vivir conforme a la palabra del Señor. Lo que va a traer a nuestra vida es agravar las dificultades. No esperemos menos que si nosotros nos alejamos del consejo de Dios para nuestra vida, vamos a traer y añadir dificultades, añadir luchas y añadir sufrimiento para nuestra vida. Por esa razón es que Santiago escribe esta carta a sus oyentes para recordarles de los peligros de un creyente cuando deja de seguir el consejo de Dios. Ahora bien, ¿cómo cumplimos ese llamado de vivir la palabra? Y Santiago nos muestra en nuestro texto, versículo 21, en primer lugar, siendo hacedores de la palabra. Hermanos, nosotros también como creyentes no solo debemos conformarnos en recibir la palabra y conocer la palabra de Dios, sino somos nosotros llamados a obedecerla. A veces el énfasis puede, de parte nuestra, más aún en un contexto en el que estamos creciendo, donde abunda la información, donde podemos recibir información del internet, podcasts, mensajes que podemos escuchar en las redes sociales, publicaciones que podemos ver en las redes sociales, puede ir influenciando nuestro conocimiento, y eso es bueno en un sentido. Pero a veces el énfasis está necesariamente en solamente el conocimiento, y el conocimiento, y el conocimiento. Sin embargo, Santiago lo que nos muestra es que no solamente como creyentes debemos enfocarnos en el conocimiento, que es importante, sino que la palabra de Dios nos lleva a pensar y a meditar, y en un enfoque práctico de que debemos ser hacedores de la palabra de Dios. Y el verbo que usa aquí Santiago en nuestro texto es sean, ¿no? Empieza así, diciendo en el versículo 21, sean hacedores. Y en el original que se escribió esta carta, trae como implicancia un estado continuo. ¿Un estado continuo de qué? De vivir la palabra de Dios, de ser hacedores de la palabra de Dios. En pocas palabras, lo que le está diciendo Santiago, o que lo que nos está diciendo Santiago, es que debemos vivir la palabra de Dios de manera constante. Ese es el énfasis que Santiago nos está mostrando aquí. Y en los tiempos de Jesús era muy común llamar seguidores a aquellos quienes escuchaban el mensaje de un maestro,
Pero si alguno no solamente escuchaba, sino que seguía y vivía las enseñanzas de su maestro, entonces era considerado no solamente un seguidor del maestro, sino un discípulo del maestro. Hermanos, esto marca completamente la diferencia. Porque aquellos que son llamados verdaderos discípulos de los maestros en los tiempos de Jesús, distaba enormemente de aquellos que se llamaban a sí mismos seguidores de Jesús. Ahora, ustedes recordarán que los evangelios nos muestran principalmente que Jesús en su ministerio, cuando empezó a predicar la palabra, sus oyentes nunca se maravillaban de todas las enseñanzas, de la sabiduría que el Señor Jesucristo tenía. Y las multitudes empezaron a seguirles, veían los milagros que hacía y su nombre se hacía más famoso. Pero de pronto el Señor Jesucristo los confrontó y les dijo, ok, ahora ustedes que son mis seguidores, están escuchando mi enseñanza, pero ahora yo les voy a enseñar algo mucho más profundo. Tomen su cruz y síganme. Todos sus seguidores del Señor Jesucristo lo abandonaron. Los que se quedaron fueron aquellos que aplicaban la palabra de Dios en sus vidas. Se quedaron los seguidores, los discípulos se quedaron con él. Entonces, hermanos, lo que podemos ver que la enseñanza que encontramos aquí en nuestro texto en Santiago es que está marcando la diferencia entre un seguidor y un discípulo del Señor Jesucristo. Ahora bien, también otra enseñanza que encontramos aquí en nuestro texto es que los oidores de la palabra se engañan a sí mismos. Podemos verlo en nuestro texto, donde dice, sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Hermanos, no es suficiente oír, escuchar, memorizar la palabra de Dios, sino ponerla en práctica, sino vivir la palabra de Dios. Y eso es lo que encontramos en la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, y lo registra Lucas cuando escribe su evangelio en capítulo 8, versículo 21, donde dice el Señor Jesucristo, pero Él les respondió, mi madre y mis hermanos son estos, que oyen la palabra de Dios y la hacen. Pero también Juan registra la siguiente enseñanza en su evangelio cuando escribe en el capítulo 13, versículo 17, y saben esto, serán felices si lo practican. ¿Practican qué? Las enseñanzas del Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo, cuando escribe su carta a los Romanos en el capítulo 2, versículo 13, también amplía esta enseñanza, donde dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley. Esos serán justificados. Entonces encontramos una unidad en el Nuevo Testamento de la enseñanza de que no solamente debemos ser oidores de la palabra, sino también hacedores de la palabra de Dios. No solamente es una enseñanza del Señor Jesucristo, sino es una enseñanza de los discípulos del Señor Jesucristo, los apóstoles quienes escribieron, y Lucas también, que fue un discípulo del Señor Jesucristo. Entonces, el énfasis de Santiago es, él nos quiere mostrar que ser solo oidores de la palabra de Dios, al ser solamente oidores de la palabra de Dios, nos estamos engañando a nosotros mismos. Es interesante también que el término engañar implica en un sentido un poco más amplio la palabra estafar. No sé si usan aquí la palabra estafar, ¿sí? Quiero estar seguro para aplicarlo correctamente aquí. Muy bien, entonces, en un sentido más amplio, la palabra engañar implica también la palabra estafar. Entonces, lo que está trayendo a nosotros Santiago está diciendo que
al ser solamente oidores de la palabra de Dios, nos estamos estafando a nosotros mismos, hermanos. Al pensar que estamos bien en solamente ser oidores de la palabra de Dios. Cuando el oír la palabra de Dios es solamente el comienzo. Muchos creyentes, incluyéndome, porque me gusta hacer anotaciones en mis Biblias, tenemos lleno de marcas y notas de distintas formas, de distintos colores en nuestra Biblia, algunos textos que marcamos y rellenamos nuestra Biblia. Pero hay algo común que sucede en la mayoría de los casos. La palabra de Dios no está marcada en sus corazones. Vienen, escuchan una y otra vez, pero su vida no refleja en absoluto lo que está escuchando, ni lo que han anotado en sus Biblias, simplemente porque han decidido en sus corazones no obedecerla o no someterse a ella. O en términos de Santiago, no ser hacedores de la palabra. Hermanos, recordemos que, como mencioné, esto es una enseñanza del Sermón del Monte. El Señor Jesús enseñó que aquellas personas que solamente escuchan sus enseñanzas y no las pone en práctica, es un necio. Sí. Acompáñame por favor a Mateo capítulo 7, versículos 24 al 27. Donde podemos apreciar esta enseñanza del Sermón del Monte. Mateo capítulo 7, versículos 24 al 27, que nos dice el texto. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca, y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Versículo 26. Todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa y cayó, y grande fue su destrucción. ¿Cuál de esos dos hombres eres tú? ¿El hombre sabio o el hombre necio? El hombre sabio oye las palabras y las pone en práctica. El hombre necio oye las palabras y no las pone en práctica. Esa misma enseñanza del Sermón de la Montaña, Santiago nos los está trayendo a nosotros también, al mencionar que no solamente debemos ser oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Y para ilustrarlo mejor, lo que hace Santiago, y es una de las cosas que me encanta de Santiago, que usa ilustraciones también para sus enseñanzas. Y algunos estudiosos del Nuevo Testamento han llamado a esta carta de Santiago los proverbios del Nuevo Testamento, por la riqueza en la sabiduría y las aplicaciones que usa Santiago, y hace mérito, por dicho sea de paso, a ese nombramiento de los proverbios del Nuevo Testamento. Pero acompáñame por favor a nuestro texto en Santiago capítulo 1, versículos 23 al 24, donde Santiago va a usar esta analogía del engaño del espejo. Versículo 23 nos dice: porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. Pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Quiero hacer una pregunta, hermanos. ¿Alguno de ustedes, antes de venir ahora a la iglesia, al culto de oración, se ha mirado al espejo? ¿Sí? ¿O han venido de pronto como se ha levantado, inmediatamente ha venido aquí?
Por lo menos yo espero, ¿no?, estar bien peinado, estar bien listo para compartir con los hermanos, pero es muy probable que la mayoría de nosotros antes de venir hayamos pasado por un momento por el espejo. Hermanos, si en el mundo antiguo los espejos no eran como nosotros lo conocemos hoy en día. Un comentarista menciona lo siguiente, y quiero compartir con ustedes. Él dice lo siguiente: los espejos del primer siglo no estaban hechos de vidrio, sino de un metal que era pulido regularmente. Estos espejos descansaban horizontalmente sobre las mesas, de modo de que la persona que quisiese mirar su reflejo en los mismos tenía que inclinarse a mirar hacia abajo. Al hacerlo, no veía más que un pobre reflejo de sí mismo, menciona este comentarista. Entonces, lo que nos está graficando es que los espejos se tenían que poner de manera horizontal en las mesas. Entonces, la única forma de poder ver el reflejo de uno era haciendo esta manera, inclinándose para poder ver su reflejo en esos espejos. Hermanos, y al mirarnos en un espejo, esto de alguna forma lo que está trayendo a nosotros Santiago es que nos llama a una autoexaminación a través del lente que es la palabra de Dios para nosotros. El hombre que oye la palabra de Dios, pero no aplica en su vida, o dicho sea de paso, no es un hacedor de la palabra, es como aquel que se mira al espejo sin prestar atención de aquello a que sus ojos están viendo. Al ser un metal y a estar pulido, pues si uno miraba de esta distancia tal vez para abajo, podía verse pero un rostro distorsionado. La única manera de que pudieran darse cuenta que algo anda mal físicamente es que se acercaran de esta forma. Y cada vez que se acercaban, podían apreciar de una mejor manera, pues podía su reflejo en el espejo. Hermanos, aquel espejo para la vida del creyente es la palabra de Dios. Y el salmista, cuando escribe el Salmo 119, versículo 105, un texto muy conocido que dice lo siguiente: lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Hermanos, ayer se fue la luz aquí. Estuvimos un rato sin luz. Y de pronto, después de como a las 8, recibimos una visita de una familia, porque en la casa del pastor Ryan, donde he estado los últimos días, vino la luz como a las 6:30, 7 de la noche aproximadamente, pero en otro sector de aquí de Mochicawi no había luz. Entonces, ¿qué sucedió? Pues nuestro hermano Yosimar y su familia llegaron de visita a la casa, porque no había luz. Entonces pasamos un buen tiempo conversando, compartiendo. Y vinieron porque no había luz en su casa. Entonces, una de las cosas que sucede regularmente cuando no hay luz, ahora en estos tiempos, pues sacamos el celular, ¿no?, y alumbramos para ver dónde necesitamos ver. En otros tiempos era la vela, ¿no? No sé si se llama así, vela, ¿ok? Vela, o en otros casos el fuego, ¿no? Antiguamente, ¿no? Pero para la vida del creyente, hermanos, es necesario que podamos entender que la única manera en la cual nuestra vida no va a tropezar, o por lo menos va a tropezar menos, progresivamente, es con la ayuda de la palabra del Señor. La palabra de Dios, de acuerdo a lo que nos menciona el salmista, es la lámpara para nuestros pies y es aquella luz que va a alumbrar nuestro camino
para no caer, para no tropezar. Un autor también menciona lo siguiente, que las doctrinas de Dios, cuando se predican fielmente, son como aquel espejo que menciona Santiago aquí en nuestro texto. El que oye no puede evitar descubrir su propio carácter y ser afectado por su propia deformidad. En pocas palabras, lo que está diciendo es que se está mirando al espejo de una distancia que ve todo distorsionado. Regresemos a ver lo que nos dice el comentarista, porque ve su propia deformidad, se entristece y se propone la enmienda. Pero cuando la predicación termina y el espejo es quitado, pronto olvida qué clase de hombre era. En su mente se exime de la necesidad de arrepentirse y enmendar la vida, y así engaña a su alma. Eso es lo que nos está diciendo Santiago aquí en nuestro texto, porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, dice, se engaña a sí mismo. Y el texto nos está diciendo, se compara a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pero después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Si ya tenemos, hermanos, algún tiempo siendo creyentes, leyendo regularmente las Escrituras, siendo expuestos a enseñanzas como lo hemos tenido esta mañana a través de nuestro hermano Tony, pero no hemos visto cambios en nuestra vida, déjame decirte, hermano, que estás siendo solamente un oidor de la palabra y no estás siendo un hacedor de ella. La palabra de Dios en ese sentido se convierte en aquel espejo que necesitamos vernos a ella y el mismo Señor a través de su palabra exponer aquellas deformidades que necesitan ser arregladas por Él. ¿De qué manera? Cuando nosotros somos hacedores de la palabra, cuando nosotros estamos dejándonos ser transformados una y otra vez por la palabra del Señor. Y por último, Santiago nos está mostrando la bendición de obedecer la palabra de Dios. Versículo 25. Pero el que mira atentamente la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en todo lo que hace. En el antiguo lenguaje griego, la palabra mira atentamente habla de un examen penetrante, de un examen profundo que la persona que se veía al espejo tenía que agacharse lo más que podía para verse a sí mismo, para identificar todas aquellas deformidades que tenía que él arreglarse. Entonces, lo que está trayendo a nosotros Santiago es llamarnos a hacer un examen intensivo de dirigirnos a la ley perfecta de la libertad, que da libertad, que es la palabra de Dios. Hermanos, muchas veces lo que tratamos de hacer nosotros, y en un sentido es bueno, pero el terreno más seguro es la palabra de Dios, pero lo que hacemos regularmente es que vemos a nuestros hermanos de al lado, vemos a nuestros pastores, a nuestros líderes, y somos impactados por su testimonio, por su vida y su amor al Señor, y estamos siendo animados por eso. Pero debemos recordar que nuestros pastores, nuestros líderes, que nosotros mismos, no dependemos de nosotros mismos, dependemos de la palabra del Señor. Y es a ella, aquella ley perfecta que menciona aquí en nuestro texto Santiago, a la que debemos mirar atentamente, porque esa es aquella que da libertad al pecado, y si nosotros permanecemos en ella, no siendo un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, porque la palabra de Dios es eficaz.
Hermanos, el espejo de la palabra de Dios no solamente va a traer claridad a nuestra vida, sino también nos va a traer libertad y perdón. Y eso es lo precioso de la gracia y la misericordia del Señor en Cristo, que si confesamos nuestros pecados, dice Juan en su primera carta, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Al recordar esto, hermanos, Santiago nos dice que no seremos un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz. Por esa razón es que la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante y más penetrante que espada de doble filo, que penetra, dice la Escritura, hasta la coyuntura, hasta los tuétanos. Y no solamente eso, sino dice, discierne nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Eso es lo que nos muestra y nos invita a Santiago a tener la bendición de Dios al vivir bajo su voluntad, siendo hacedores de su palabra. Pero quiero compartir, hermanos, algunas aplicaciones para nuestra vida del texto y de las enseñanzas que vemos en esta sección que Santiago nos trae. Y en primer lugar nos enseña que los discípulos de Jesús escuchan y viven la palabra de Dios. Este es un imperativo, hermanos, para nosotros, que todos los creyentes debemos vivir de acuerdo al llamado que Dios nos ha hecho en Cristo. Y porque de esta manera nosotros estamos evidenciando que nuestra fe ciertamente es verdadera. Y ese es el mensaje que Pablo llama y exhorta también a la iglesia de Filipos cuando escribe en el capítulo 1, versículo 27. Solamente compórtense, le dice Pablo a la iglesia de Filipos, de una manera digna del Evangelio, de modo que ya sea que vaya a verlos o que permanezca ausente, pueda oír que ustedes están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Pablo está usando términos militares aquí para mencionar la importancia de aplicar la palabra de Dios a nuestra vida. ¿De qué manera? Comportándonos de una manera digna del Evangelio. Es decir, como dice Juan en su primera carta, si eres creyente, vive como creyente. El Señor Jesucristo también, hay una enseñanza que registra Lucas en su Evangelio, capítulo 11, versículo 28. Al contrario le contestó Jesús, dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Qué precioso, ¿verdad? Qué precioso es la palabra, las enseñanzas del Señor Jesucristo. Pero no solamente como creyentes somos llamados a oír la palabra de Dios, sino a atesorarla en nuestro corazón y vivirla, hermanos. Eso implica ser un hacedor de la palabra de Dios. Ahora te pregunto, ¿eres un seguidor de Jesús que solamente escucha sus enseñanzas? ¿O eres un verdadero discípulo de Jesús que no solamente las escucha, sino también que las vive? Es una pregunta que usted y yo debemos hacernos con la sinceridad de nuestro corazón delante de Dios. En segundo lugar, nuestro texto nos enseña que nosotros como creyentes tenemos la capacidad de obedecer la palabra de Dios. Porque Dios no nos va a decir algo por lo cual nosotros no podemos hacer. Y en Cristo, hermanos, los creyentes, enseñaba hace un momento nuestro hermano Tony en la mañana, de los recursos que Dios nos ha provisto a través de su palabra, que nos ha dado recursos ahí en Efesios capítulo 6. Veíamos en el texto que estudiábamos en la mañana, que Dios en Cristo nos ha provisto de todos los recursos necesarios para obedecernos y mantenernos firmes en nuestra fe.
Pero también Pablo, cuando escribe su carta a los Filipenses, capítulo 2, versículos 13, amplía un poco esta enseñanza, donde nos dice, porque Dios es quien obra en ustedes, tanto el querer como el hacer por su buena intención. Entonces, es Cristo, a través de su evangelio, a través del Espíritu Santo, Dios, lo que está haciendo el creyente es aquel que obra en nosotros, el Espíritu Santo, tanto el querer como el hacer, por su buena intención. Entonces, la obra completa y suficiente de nuestro Salvador, hermanos, nos da la capacidad para obedecer y mantenernos firmes en su palabra. Entonces, con esto, no se desanime, hermanos. Usted tiene todos los recursos, usted y yo, si estamos en Cristo, tenemos todos los recursos para mantenernos firmes. Tenemos todos los recursos para no ser solamente oidores de la palabra, sino ser hacedores de ella. Podemos hacerlo, hermanos. Tenemos los recursos en Cristo. Qué bendición tan grande que el Señor nos da. En tercer lugar, nuestro texto también nos enseña que nuestra relación con Cristo tiene que ver con nuestra obediencia a su palabra. Amados hermanos, Dios desea bendecirnos en sobremanera, otorgándonos todo lo necesario para que nosotros crezcamos a la imagen de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y esta es la enseñanza que también encontramos en aquel Sermón de la Montaña. Mateo capítulo 7, versículos 22 al 23, el Señor Jesucristo diciendo a sus seguidores, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces los declararé, dice el Señor, jamás los conocí, apártense de mí los que practican iniquidad. Por lo tanto, nuestra relación con Cristo, hermanos, tiene que ver con nuestra obediencia a su palabra. Si somos hijos de Dios, debemos obedecer su palabra. Y por último, nos enseña también que al no vivir su palabra, estamos viviendo en desobediencia a Él. El pastor y predicador inglés Charles Spurgeon dijo lo siguiente: me temo que tenemos muchos de estos en todas las congregaciones, oyentes admiradores, oyentes afectuosos, oyentes adjuntos, pero al mismo tiempo oyentes no bendecidos, porque no son hacedores de la palabra. ¿Estás perdiendo el gozo, hermanos, de tu salvación? Es muy probable que guarde relación, porque solamente estás siendo oidor de la palabra y no hacedor de ella. ¿Quieres seguir, que tu corazón siga ardiendo aquel gozo de tu salvación? Pues Santiago nos está llevando a meditar a que no solamente seamos oidores de la palabra de Dios, sino hacedores de ella. Y hay mucho texto que nos enseña acerca de esto. Por ejemplo, Primera de Juan capítulo 1, versículo 8, nos dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Hermanos, ahora que hemos escuchado la voz de Dios a través de su palabra, ¿seguiremos siendo seguidor de Jesús o viviremos como verdaderos discípulos? Hermanos, nuestra primera responsabilidad, dijo un autor, es recibir la palabra, enseguida e inmediatamente ponerla por obra. De otra manera, nos estamos engañando a nosotros mismos. Si estamos siendo solamente oidores y no hacedores de la palabra, nos estamos estafando a nosotros mismos, hermanos. Pero si usted que nos visita en esta mañana
ha escuchado este mensaje, ha escuchado las enseñanzas que los pastores y los líderes de esta iglesia le han estado impartiendo por un periodo de tiempo o en este tiempo también, es imposible, hermanos y querido amigo que nos visitas, vas a ser como aquel hombre necio que construyó su casa sobre un cimiento inestable, o serás como aquel hombre que construyó su casa sobre la roca que es Cristo. La palabra de Dios nos dice, perdón, por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados sean borrados, a fin de que tiempos de alivio vengan de la presencia del Señor. También nos dice que por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios, no yo, no los pastores, dice Hechos 17:30, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Querido amigo, tú puedes dejar de ser hoy oidor de la palabra y empezar a ser hacedor de ella, porque Dios nos capacita en Cristo para poder obedecer su palabra si te acercas a Cristo en arrepentimiento y fe. Y tenlo por seguro que independientemente los pecados que hayas cometido, en Cristo y solamente en Él serán completamente perdonados. Y podrás ser un hacedor de la palabra de Dios.